Hola, somos Alejandra, Elías, Lucas, Marta y Kimberly y juntos vamos a presentar la literatura de los siglos de oro con sus características y personajes destacados. Vale, ahora me toca decir el índice. El índice está compuesto por 6 apartados. El primer apartado es el contexto sociocultural. El segundo apartado es la prosa del Renacimiento, que se divide en dos subapartados. La nebrija, gramática y el lazarillo. Después, el tercer apartado es la prosa del barroco. Dentro del tercer apartado hay 3 subapartados. El Tirso de Molina, Lope de Vega y la copla picaresca. El cuarto apartado es la comparativa. El quinto apartado, la conclusión. Y por último, la bibliografía. Ahora voy a hablaros del contexto sociocultural del Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento duró desde el siglo XV hasta el XVI. Estuvo centrado por la expansión del humanismo, que se recuperó la tradición clásica grecolatina y se puso énfasis en la razón. Con la consolidación del Imperio Español, con la llegada al poder de Carlos I y Felipe II, España se convirtió en la mayor potencia europea, dominando territorios en América, Italia y los Países Bajos. La Iglesia también tenía una influencia brutal. La religión siguió siendo central en nuestro país debido a la contrarreforma de la Inquisición. Otra cosa que cambió completamente la situación fue el descubrimiento de América en 1492. Transformó la economía y la sociedad, alteró riquezas y abrió nuevas rutas comerciales. En perspectiva también las universidades crecieron en todo el territorio nacional. Instituciones como la Universidad de Salamanca o la de Alcalá de Henares permitieron el desarrollo intelectual integral. Culturalmente, la literatura destacaron actores como Garcilaso de la Vega o Fernando de Rojas. La arquitectura predominó el estilo plateresco y el herreriano, con ejemplos como el monasterio del Escorial. La pintura destacan primordialmente el greco, que aportaron un estilo místico y espiritual al arte. Ahora voy a hablar un poco del barroco en España, que data de los siglos XVII a XVIII. Es una época de crisis, el imperio está en crisis y el declive de España empezó con la Guerra de los 30 años, de 1618 hasta 1648. La crisis económica lleva a tensiones sociales y a pobreza. Contra la reforma de religiosidad extrema, la Iglesia tomó un papel aún más dominante, promoviendo un arte religioso que exaltaba la fe católica. Las desigualdades se acrecentaron por la crisis. La aristocracia y la Iglesia mantuvieron el poder y sus privilegios, y el pueblo sufría hambre, enfermedades y guerras. A pesar de esta situación de crisis generalizada, fue una época de esplendor en las artes y literaturas de nuestro país, con el siglo de oro español que produjo grandes obras literarias y artísticas. Además de eso, se desarrolló el espectáculo, la cultura del espectáculo. Se desarrolló un gusto primordialmente por lo teatral, lo exagerado y lo efímero. Esto se reflejó totalmente en la pintura y en la literatura. En la pintura, por ejemplo, se destacan actores como Velázquez, Murillo y Rivera por el uso dramático de la luz, y en la arquitectura se crearon iglesias recargadas de ornamentación y retablos dorados como la Catedral de Santiago de Compostela. La prosa del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural que surgió en Europa durante los siglos XIV y XVI, marcando el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Se inspiró en la antigüedad clásica, Grecia y Roma, promoviendo el humanismo, el antropocentrismo y un renovado interés por la ciencia, el arte y la literatura. La prosa del Renacimiento es el conjunto de obras en prosa escritas durante los siglos XVI y XVIII en Europa, especialmente en España e Italia. Se caracterizó por su estilo elegante, armonioso y claro, y por estar influenciado por los modelos clásicos grecolatinos. Esta prosa no solo sirvió para el entretenimiento, sino también para la reflexión filosófica, el análisis de la sociedad y la educación moral. Se desarrollaron diversos géneros, desde novelas de aventuras hasta ensayos filosóficos y relatos satíricos. Ahora me gustaría hablar un poco sobre las características de esta prosa. La primera es la influencia del humanismo, ya que el Renacimiento se centró en el ser humano como eje del conocimiento y la literatura, y la prosa reflejaba esta visión a través de el interés por la educación y la moral, la exaltación del pensamiento racional, la exploración del destino humano y su libertad,
Y un ejemplo de esta primera característica puede ser El diálogo de la dignidad del hombre de Fernán Pérez de Oliva, en donde se reflexiona sobre la grandeza del ser humano. La segunda característica es el lenguaje claro y armonioso, ya que el estilo de prosa renacentista buscaba claridad y equilibrio en la expresión, el uso de un lenguaje refinado, influenciado por los clásicos latinos, quienes eran Cicerón y Platón, y el empleo de un tono elegante y natural, evitando los excesos del lenguaje medieval. Un ejemplo puede ser el ensayo de Miquel de Montaigne, que usaba un tono natural y reflexivo. La tercera característica es la diversidad de géneros narrativos, ya que durante el Renacimiento surgieron y se consolidaron varios tipos de prosa que me gustaría explicar ahora. El primero fue la novela de caballerías, que eran aventuras fantásticas de héroes valientes. Un ejemplo de esta puede ser Amadís de Gaudac, la novela pastoril, que eran historias idealizadas de pastores enamorados. Un ejemplo puede ser La Diana de Jorge de Montemayor, la novela picaresca, que eran relatos realistas y satíricos sobre personajes de clase baja, como El Lazarillo de Tormes, la novela bizantina, que eran aventuras de amor y viajes con obstáculos, por ejemplo, los trabajos de Pérsiles y Sigismunda, y el ensayo filosófico y político, que era una reflexión de la sociedad y el individuo. Un ejemplo puede ser El Príncipe de Maquiavelo. La cuarta característica es el realismo y la crítica social, ya que a diferencia de la literatura medieval, la prosa renacentista comenzó a incluir las descripciones detalladas de la sociedad y sus problemas, unos protagonistas más humanos y complejos en lugar de héroes perfectos, la crítica a las injusticias sociales, especialmente en la novela picaresca. Un ejemplo de esta característica puede ser como en El Lazarillo de Tormes se refleja la hipocresía de la sociedad y la lucha por la supervivencia. La quinta característica es la exploración de la psicología humana, ya que los personajes dejaron de ser personajes planos para convertirse en individuos con conflictos internos y una gran evolución personal. Se plantearon dudas filosóficas sobre su destino y papel en la sociedad y una reflexión sobre el bien y el mal. Un ejemplo de esto puede ser El licenciado Vidriera de Cervantes, cuyo protagonista sufre una crisis psicológica que lo lleva a pensar que está hecho de vidrio. Y la última característica es la influencia de la antigüedad clásica, ya que, como he dicho antes, los escritores renacentistas recuperaron modelos de Grecia y Roma y emplearon el uso del diálogo platónico en textos filosóficos, la inspiración en poetas latinos como Virgilio y Ovidio para sobre todo novelas pastoriles, y el uso de estructuras narrativas organizadas y equilibradas siguiendo a Cicerón. Un ejemplo de esta última característica puede ser los diálogos de Luis de Vives, que siguen el modelo de los filósofos clásicos. Vale, ahora voy a continuar hablando yo sobre Nebrija, o más bien dicho, Antonio de Nebrija, que nació como Antonio Martínez de Cala y Saranta en Lebrija, Sevilla, en 1444. Fue un destacado humanista español que dejó una huella indeleble en la historia de la lengua española. Falleció el 2 de julio de 1522 en Alcalá de Henares, tras una vida dedicada al estudio y la enseñanza. Nebrija estudió en la Universidad de Salamanca y, a sus 19 años, viajó a Italia para perfeccionar su formación humanística durante una década en la Universidad de Bolonia. A su regreso a España, en 1470, se instaló en Sevilla, trabajando para el arzobispo Alonso de Fonseca. Posteriormente ejerció como profesor de gramática y retórica en la Universidad de Salamanca, donde estudió, y Alcalá de Henares. Bueno, su obra más célebre es La Gramática Castellana, publicada el 18 de agosto de 1492, considerada la primera gramática de la lengua vulgar. Este trabajo sentó las bases para el estudio y la enseñanza del español, contribuyendo significativamente a su expansión, consolidación como lengua de alcance mundial.
Nebrija fue un auténtico polímata, filólogo, historiador, pedagogo, gramático, traductor, exegeta, lingüista, lexicógrafo, impresor, editor, cronista real, escritor y poeta. Su trabajo no solo se limitó al español y al latín, sino que abarcó más idiomas como el hebreo y el griego. Su influencia se extendió más allá de España, sirviendo como modelo para la elaboración de las primeras gramáticas y vocabularios de lenguas autóctonas de Hispanoamérica y Filipinas. Además, participó en la traducción de la Biblia políglota complutense, auspiciada por el cardenal Cisneros. Nebrija veía la lengua castellana como un factor unificador de los diversos territorios de los reyes católicos, expresando la famosa frase «Siempre la lengua fue compañera del imperio». Su legado perdura hasta nuestros días, siendo considerado un pilar fundamental en el estudio del humanismo, la lingüística y la historia de la imprenta en el mundo hispanohablante. Lazarillo de Tormes es una obra clave de la prosa del Renacimiento y marca el inicio de la novela picaresca. Fue publicada en 1554 de forma anónima y esta novela presenta la historia de Lázaro, un niño de origen humilde que sirve a varios amos para sobrevivir en una sociedad marcada por la hipocresía y la corrupción. La historia se cuenta en primera persona, como si fuera una carta dirigida a un destinatario desconocido, en la que Lázaro explica cómo ha llegado a su situación actual. Los temas principales son la crítica a la hipocresía social, que la obra denuncia la corrupción de la Iglesia y de la nobleza, el pícaro como antihéroe, que Lázaro no es ni héroe ni valiente, sino un superviviente que se adapta al mundo injusto en el que vive, y la apariencia versus la realidad. El Lazarillo de Tormes está escrito en castellano antiguo, el español del siglo XV, y algunas características del lenguaje en la obra son el uso de formas verbales arcaicas, por ejemplo, fizo en lugar de hizo, la ortografía de diferencia, por ejemplo, cuando escrito con Q en vez de cuando con C, o un dexo en vez de dejó. Algunas expresiones propias de la época son dar una burla, que es equivalente a engañar, o fue por su vía, que igual a se fue, y la influencia oral y un tono coloquial. A pesar de estos rasgos, el lenguaje de esta obra es más sencillo y directo que el de otras obras del Renacimiento, lo que hace que su lectura sea mucho más accesible y más leída. El Lazarillo de Tormes dio vida a uno de los géneros literarios del Renacimiento, el cual es la novela picaresca. Este género literario se puede identificar por varias características. La primera es que tiene un protagonista pícaro, tiene una narración en primera persona, tiene un relato episódico, lo que significa que la historia se estructura en episodios, la crítica social, el realismo, la visión pesimista y un final ambiguo. La prosa del barroco. La prosa del barroco se desarrolló en los siglos XVII y principios del XVIII, caracterizándose por su estilo recargado, su profundidad filosófica y su visión pesimista de la realidad. Reflejaba el contexto de crisis política, social y económica de la época, contrastando con el equilibrio del Renacimiento. Quiero hablar ahora un poco de sus características, y la primera es el estilo complejo y ornamentado, ya que el lenguaje barroco era rico y recargado, con un uso abundante de metáforas y símbolos, oraciones largas y elaboradas y juegos de palabras e ironías. Un ejemplo es Baltasar Garcián en El Criticón, ya que usa frases densas y profundas llenas de significado. La segunda es el conceptismo y el culteranismo, que se desarrollaron estos dos estilos literarios opuestos pero muy representativos del barroco. El primero es el conceptismo, que era un estilo más propio de Quevedo, usaba la brevedad, juego de palabras y la profundidad de ideas, y el culteranismo, que es de Góngora, que tiene el uso excesivo de adornos, metáforas y referencias mitológicas. Un ejemplo es Francisco de Quevedo en La vida del Buscón, en donde emplea la sátira y el humor con frases ingeniosas. La tercera característica es la visión pesimista y el desengaño,
ya que la prosa barroca refleja una visión negativa de la vida debido a la crisis del siglo XVII. Usaba la desconfianza en la felicidad y en la estabilidad del mundo, la preocupación por la fugacidad y la vida y la muerte, la sátira y la crítica a la corrupción de la sociedad. Y un ejemplo de esto es el Criticón de García, una alegoría sobre la lucha entre la virtud y la falsedad. La cuarta es el desarrollo de la novela picaresca, ya que el pícaro sigue siendo el protagonista, pero ahora la visión es más oscura y amarga que en el Renacimiento, ya que se muestra un mundo más cruel e injusto, hay más pesimismo sobre la posibilidad de mejorar la condición social y se critica con más dureza a la nobleza y al clero. Un ejemplo de esta característica es La vida del Buscón de Quevedo, en donde el protagonista nunca consigue mejorar su situación. La quinta característica es la presencia de la filosofía y la reflexión moral, ya que muchas obras no solo entretenían, sino que hacían reflexionar sobre la vida, la ética y la sociedad. Se usaban fábulas y relatos simbólicos para transmitir mensajes filosóficos. Predominaban temas como la vanidad humana, la falsedad y la fugacidad del tiempo. Otro ejemplo de esta característica puede ser Baltasar Gracián en Oráculo Manual y El arte de prudencia, que ofrece consejos filosóficos para la vida. La sexta característica es la influencia de la religión y la moral, ya que el barroco estuvo influenciado por la Contrarreforma, por lo que se promovía la moral cristiana como refugio ante la crisis. La religión era vista como la única salvación posible en un mundo corrupto y se escribían obras místicas y religiosas con un tono de arrepentimiento. Como ejemplo, voy a decir La historia de la vida del hombre de Antonio de Guevara, en donde se reflexiona sobre la fragilidad humana. Ahora me gustaría hablar un poco sobre cuáles eran los principales géneros de la prosa barroca. El primero es la novela picaresca, que es más amarga y crítica que la renacentista. Como ya he dicho antes, un ejemplo muy claro de esta es La vida del Buscón de Quevedo. La segunda es la novela filosófica y alegórica, en donde se trata sobre metáforas sobre la vida y el conocimiento. Un ejemplo es El Criticón de Gracián. La prosa satírica es una crítica social con humor negro. Un ejemplo de esto puede ser Los sueños de Quevedo. La prosa moral y didáctica eran consejos y reflexiones sobre la vida. Un ejemplo puede ser Oráculo Manual de Gracián. Y la última, la prosa religiosa, que eran textos sobre fe y salvación. Un ejemplo de esto puede ser La historia de la vida del hombre de Guevara. Ahora voy a hablaros de Lope de Vega. Lope de Vega fue un dramaturgo, poeta y narrador español. Su nombre real es Gabriel Tellez y nació en Madrid el 24 de marzo de 1579, una de las figuras más importantes del barroco español, junto a Lope de Vega y Calderón de la Barca. Su obra se destacó por su habilidad para combinar espléndidamente el drama, la comedia y la crítica social. Asimismo, era muy conocido por sus comedias de enredos, caracterizadas por tener personajes complejos emocionalmente y con muy buenas construcciones. Algo a destacar de sus obras es que reflejan un profundo sentimiento moral que condiciona su forma de ver el mundo. De sus obras más destacadas están El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, creación del mito de Don Juan, condenado por desconfiado, obra de tema teológico y moral, y Marta la Piadosa, comedia de enredo con crítica a la hipocresía. Don Gil de las Calzas Verdes, obra maestra del enredo del disfraz, fallecido en 1648. A continuación vamos a hablar sobre Lope de Vega, en concreto su vida y contexto. Félix Lope de Vega y Carpio nació en Madrid en 1562 y vivió en pleno siglo de oro español.
un periodo de esplendor artístico y literario. Fue un genio precoz a los 12 años y ya escribía obras de teatro. Estudió en la Universidad de Alcalá, pero nunca terminó sus estudios formales. Su vida estuvo llena de amoríos y conflictos, lo que le llevó al destierro en varias ocasiones. Trabajó para nobles, participó en expediciones militares como la Armada Invencible y después de una vida intensa se ordenó sacerdote en 1614 y murió en 1635 en Madrid. Sus amoríos y escándalos. Su vida sentimental fue intensa. Se enamoró de Elena Osorio, hija de un empresario teatral, pero cuando ella lo dejó por un noble, Lope la atacó con escritos difamatorios. Esto le costó su primer destierro en 1588. Más tarde se casó con Isabel de Urbina, pero al enviudar se enredó en nuevas relaciones. Tuvo varios hijos, algunos dentro del matrimonio y otros fuera de él. A pesar de su vocación religiosa tardía, nunca abandonó completamente su vida amorosa. Las innovaciones en el teatro. Antes de Lope, el teatro seguía reglas estrictas basadas en la tradición clásica. Él rompió con estas normas y creó la comedia nueva, cuyas principales características eran la ruptura con la regla de las 3 unidades, usó múltiples escenarios y mezcló tiempo y espacio. Mezcla de lo trágico y lo cómico, no se limitó a géneros puros, sino que hizo obras más dinámicas y cercanas al público. Uso flexible del verso. Cambiaba la métrica según el tono y la emoción de cada escena. Temas populares. Sus obras hablaban de amor, honor, justicia y conflictos sociales, lo que las hacía muy atractivas para el público. Sus obras más importantes. De sus aproximadamente 1500 obras, algunas de las más destacadas son Fuente Ovejuna, basada en un hecho real, muestra cómo el pueblo se une para hacer justicia matando a un tirano. El caballero de Olmedo, narra la trágica historia de un caballero noble que muere por envidia y destino. Y el perro de Hortelano trata sobre las barreras sociales en el amor y el deseo. Y Peribáñez y el comendador de Ocaña, otra historia sobre el abuso de poder y la dignidad de los campesinos. Su último año y legado. En 1614, tras muchas tragedias personales, decidió ordenarse sacerdote y aún así siguió escribiendo y manteniendo relaciones amorosas. Sus últimos años estuvieron marcados por la muerte de varios de sus hijos y por una profunda tristeza. Murió en 1635 y su funeral fue multitudinario, prueba de su enorme impacto en la cultura española. Su legado sigue vigente y su influencia se percibe en la dramaturgia española y en escritores posteriores como Calderón de la Barca. Su relación con otros escritores. Lope de Vega con Luis de Góngora. Ambos se atacaron en poemas satíricos. Un ejemplo claro es el soneto a Lope de Vega de Góngora, donde lo llama monstruo de la naturaleza y critica su enorme producción literaria. También en su carta al duque de Sesa, Lope ataca a los poetas cultos, como Góngora, diciendo cosas incomprensibles y que el teatro debe estar hecho para el pueblo, no para la élite intelectual. Lope de Vega con Francisco de Quevedo. Quevedo, con su estilo mordaz, atacó a Lope en varias ocasiones. Un ejemplo es su poema satírico a un poeta épico español, donde se burla de la cantidad de obras que escribía Lope sin preocuparse por la calidad. Lope no se quedó atrás y le respondió en carta y sátira, aunque con menos agresividad que con Góngora. Con el tiempo su rivalidad se suavizó y Quevedo incluso elogió a Lope en sus últimos años. Lope de Vega con Miguel de Cervantes. Cervantes, resentido porque sus obras teatrales no tenían éxito frente a las de Lope, lanzó indirecta en el prólogo de 8 comedias y 8 en 3 meses, nunca representados, donde criticaba a los dramaturgos que escribían sin seguir las reglas clásicas, una clara referencia a Lope.
Continúo yo hablando sobre las características de la copla picaresca. La copla picaresca es un subgénero literario que combina elementos de la novela picaresca y la tradición musical española. Aunque no existe una definición formal de copla picaresca, podemos inferir sus características basándonos en los rasgos de la novela picaresca y la copla tradicional. La primera característica sería una estructura narrativa. La copla picaresca es igual a la copla tradicional, que narra una historia completa en un formato bastante breve, generalmente de 3-4 minutos. Mantiene la estructura tripártica típica de introducción, nudo y desenlace. Otra característica sería un protagonista pícaro. El personaje central es un antihéroe de bajo rango social, a menudo descendiente de un padre sin honor o padres marginales. Este pícaro se caracteriza por su astucia y su lucha por sobrevivir en un entorno hostil. La siguiente característica sería la crítica social. Al igual que la novela picaresca, la copla de este estilo suele incluir una crítica mordaz a la sociedad de su tiempo, exponiendo la hipocresía y los vicios de diferentes estratos sociales. La siguiente característica sería el realismo y el humor. La copla picaresca no idealiza la realidad, sino que la representa de manera cruda y a menudo humorística, incluyendo descripciones de aspectos desagradables de la vida cotidiana. Otra característica es el lenguaje coloquial, ya que utiliza un lenguaje bastante cercano al habla popular, con expresiones coloquiales y, en ocasiones, vulgarismo, reflejando el origen humilde del protagonista. También está la temática variada, que aunque el amor sigue siendo un tema bastante recurrente, la copla picaresca puede abordar asuntos como la pobreza, la delincuencia menor, las aventuras y desventuras del pícaro o comentarios satíricos sobre eventos actuales. La siguiente es la perspectiva autobiográfica. A menudo la historia se narra en primera persona, como si el pícaro contara su propia experiencia, lo que aporta un tono confesional y directo. Otra característica bastante destacada es la musicalidad. Como toda copla, mantiene una estructura musical definida, generalmente acompañada por guitarra y otros instrumentos tradicionales españoles, como vendría siendo las castañuelas o las palmas. También la brevedad y concisión. La copla picaresca debe condensar una historia compleja en pocos versos, lo que requiere una gran habilidad para la síntesis narrativa. También está la moraleja implícita, que, aunque no siempre explícita, suele contener una lección moral o una reflexión sobre la condición humana, derivada de las expresiones del pícaro. En conclusión, la copla picaresca, por tanto, representa una fusión única entre la tradición literaria de la picaresca española y la forma musical de la copla, ofreciendo una ventana a la sociedad a través de los ojos de sus personajes más marginales. Todo ello envuelto en la musicalidad y el ritmo característico de la canción popular española. Aunque la prosa del Renacimiento y la prosa del Barroco comparten varios aspectos en común, como la novela picaresca o la presencia de Cervantes como figura clave, también tienen muchas diferencias marcadas. Voy a enfocarme principalmente en sus contextos históricos, los estilos, los temas principales, géneros y autores más reconocidos. El Renacimiento surge con el humanismo y predomina una visión optimista del mundo. Además, el Renacimiento se desarrolla en auge con la expansión colonial y el siglo de oro. Por otra parte, el Barroco nace en época de crisis económica y decadencia del Imperio español, y predomina un sentimiento de desengaño y pesimismo sobre la vida. En el Barroco se desarrolla un arte más exagerado y más recargado. Los temas principales del Renacimiento son la idealización de la naturaleza, la exaltación de la razón y el equilibrio emocional, la aventura y viaje con forma de conocimiento y la idealización de la mujer. Sin embargo, los temas principales del Barroco son la fugacidad y desengaño de la vida, el mundo como apariencia y falsedad, una visión muy crítica de la sociedad y el uso de la literatura como enseñanza moral. El Renacimiento es reconocido por tener un estilo donde predomina
el lenguaje claro y equilibrado que busca la naturalidad, un uso moderado de metáforas, oraciones bien estructuradas y lógicas y el predominio de un tono sereno y armónico. Mientras que en el barroco es conocido por tener un estilo recargado con tendencia a lo exagerado y lo rebuscado, el constante uso del conceptismo y el culturalismo, y la presencia por lo sorprendente y paradójico. Había 5 géneros en el Renacimiento: la novela picaresca, la novela pastoril, que era una idealización del amor, la separación, la novela bizantina, que hablaba de los relatos de aventuras con separación y reencuentros de personajes, la novela de caballería y el ensayo, que es el que se desarrollan flexiones filosóficas y humanistas. En el barroco, sin embargo, había 3 géneros: la novela picaresca, que se vuelve más satírica y oscura, la novela bizantina, la cual mantiene su estructura pero con mayor complejidad narrativa, y los ensayos, que toman un tono más filosófico y moralista. La novela pastoril, sin embargo, desaparece en el barroco debido a la visión más realista y desencantada, y la novela de caballerías queda totalmente ridiculizada y desaparece después de Don Quijote. Los autores más destacados del Renacimiento fueron Miguel de Cervantes, el anónimo creador de El Lazarillo de Tormes, Jorge de Montemayor y el Fray Luis de León. Y los autores más destacados del barroco fueron Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián, Mateo Alemán y Luis de Góngora. Con esta comparativa llegamos a la conclusión de que el Renacimiento representa un mundo ordenado y optimista, mientras que el barroco refleja el caos y la desilusión de una sociedad en crisis. La prosa renacentista busca la claridad y la armonía, mientras que la prosa del barroco apuesta por la dificultad y el impacto. En conclusión, la literatura de los siglos XVI y XVII estuvo muy influenciada por los cambios sociales y culturales de la época. Durante el Renacimiento, la prosa se caracterizó por un estilo claro y equilibrado, reflejando el interés por el ser humano y la razón. Un ejemplo clave de este periodo es la gramática de Nebrija, que ayudó a consolidar el español como lengua escrita. Por otro lado, el Lazarillo de Tormes marcó el inicio de la novela picaresca, un género que mostraba la vida de los sectores más pobres con humor y crítica social. De esta misma corriente surgieron las coplas picarescas, que usaban versos cortos y un tono burlón para contar la aventura de personajes astutos y de origen humilde. Con el barroco, la literatura se volvió más compleja y recargada, reflejando el pesimismo y el desengaño de la sociedad. En este periodo destacaron escritores como Tirso de Molina y Lope de Vega, quienes revolucionaron el teatro y la narrativa con obras llenas de emoción, ingenio y una visión crítica del mundo. Gracias por haber visto nuestra presentación, esperamos que la hayáis disfrutado. En caso de cualquier comentario o dato destacable que deseen informarnos, no duden en comunicárnoslo. Muchísimas gracias.